con el contenido de los principales acuerdos del Consejo de Gobierno. Tienen ustedes la documentación. Como pueden ustedes apreciar, es un Consejo de Gobierno centrado fundamentalmente en los aspectos sociales, en la política social, en el compromiso con la conciliación, con las personas que más lo necesitan, con las personas mayores también y con el ámbito del acceso a la vivienda y la mejora y rehabilitación de la vivienda. En el bloque social estamos hablando de una inversión superior a los 21 millones de euros en todos estos ámbitos y dividido en tres principales acuerdos. El primero es que se congela por octavo año consecutivo los precios públicos del programa Madrugadores y Tardes en el Cole. Este precio está congelado desde el curso 2017-2018. Mantiene, por tanto, el mismo precio que en aquel momento. La inflación ha sido muy alta desde entonces y, sin embargo, no ha habido ninguna actualización de los precios. Por tanto, en términos reales, ha habido una disminución, lo que facilita el acceso a todos estos programas por parte de las familias en lo que tiene que ver con la conciliación. El coste que se pagará será de 16 euros mensuales y será de 3 euros para aquellos alumnos esporádicos que abonan el servicio por días concretos. El coste total de todo este programa de ampliación de horarios será de casi 6 millones de euros, en concreto 5,8 millones de euros. Y además de este precio que viene congelado de los últimos 8 ejercicios y que se establece en 16 euros al mes, se establece asimismo un conjunto de bonificaciones y exenciones en el pago de la tarifa por una serie de circunstancias. En el caso de las familias numerosas, de los alumnos con discapacidad, de las familias víctimas de terrorismo, de los usuarios en acogimiento familiar o residencial, así como para rentas inferiores a determinadas cantidades. Tienen ustedes el detalle de todas estas bonificaciones, el importe de los mismos y el horario de los programas de madrugadores y tardes en el cole para que puedan completar toda la información. Un segundo bloque de esta política social, y en este caso tiene que ver con un compromiso asumido por el presidente de la Junta de Castilla y León en el debate de política general que hemos celebrado en este periodo de sesiones, es la extensión de lo que tiene que ver con la tecnología interactiva en los centros de día y asociaciones de jubilados. En este caso estamos hablando de la adquisición de 1.500 pantallas destinadas a personas mayores que tratan de ampliar la variedad de actividades físicas y de entretenimiento, así como facilitar su desarrollo cognitivo, favorecer su autonomía y mejorar su calidad de vida. La inversión total asciende a 3,5 millones de euros. Se va a utilizar en las sedes de las asociaciones de jubilados y pensionistas de nuestra comunidad y en los centros de día. Cada mes se van a instalar 400 pantallas de estas 1.200, que lógicamente no pueden hacer todo en el mismo día, y va a ser de forma progresiva hasta alcanzar las 1.200 pantallas. No solamente son pantallas conectadas para ver televisión, sino también conectadas a Internet, lo que los va a permitir participar en juegos, hacer actividades de ocio, de entretenimiento, de gimnasia o incluso, en caso de necesidad, también videoconferencias que pueda facilitar la integración de las personas mayores. En nuestra comunidad hay 643.000 personas mayores de 65 años y lo que pretendemos es facilitar este proceso de envejecimiento activo y saludable. Se pretende que se mantenga el mayor grado de autonomía posible, así como fomentar las relaciones sociales como estímulo a la calidad de vida. Es un compromiso que, como les digo, se asumió por el presidente de la Junta de Castilla y León en el último debate de política general. En el caso de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades había dos compromisos fundamentales en ese debate. Uno era 1.200 pantallas interactivas en centros de día y centros de personas mayores, y otro es el que tenía que ver con la extensión del bono Concilia de 4 años en adelante para facilitar las actividades fuera del horario escolar. Hoy, precisamente, el presidente de la Junta de Castilla y León, al presentar una serie de apoyos al comercio en el mundo rural, también está dando desarrollo a uno de los acuerdos del diálogo social, y la pasada semana también comunicábamos otro, que era el que tenía que ver con la extensión de los helicópteros en nuestra comunidad. Y el tercero de los acuerdos en política social
es la subvención de 12 millones de euros a actuaciones de eficiencia energética en 6 comunidades de propietarios, que supone más de 700 viviendas, en este caso en las provincias de Burgos y de Valladolid. Son 3 inmuebles en la ciudad de Burgos, 324 viviendas por un importe de 6.083.000 euros, y también 3 inmuebles en la ciudad de Valladolid, 5.859.000 euros, 385 viviendas. Es la rehabilitación energética de estos edificios y se financian con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia. El detalle de cuál es la ubicación de estas comunidades de vecinos lo tienen ustedes en la documentación. El objeto es financiar obras y actuaciones en edificios de uso predominantemente residencial para obtener una mejora acreditada de la eficiencia energética, con especial atención a la envolvente del edificio. La Junta ha concedido hasta el momento 324 solicitudes, y la mayoría son de comunidades de propietarios con esta finalidad, y suponen actuaciones de rehabilitación de un total de 6.984 viviendas, de las cuales 700 traemos en el día de hoy. El coste total de esas actuaciones, con el programa de fondos europeos, es de 133 millones de euros, de los cuales 95 corresponden a los fondos europeos y el resto a las comunidades de propietarios. Es una inversión muy importante que refleja el compromiso con el mundo de la vivienda y que además se produce en el año donde se han resuelto la convocatoria de ayudas a la vivienda por alquiler. En definitiva, 3 importantes actuaciones en 3 ámbitos que reflejan el compromiso de la Junta de Castilla y León con la política social: la educación, la conciliación, las personas mayores, el acceso a la vivienda. La Junta autoriza la firma del nuevo convenio de colaboración con el Consejo Comarcal del Bierzo para los próximos 4 años. Se firmará por parte del presidente de la Junta de Castilla y León y el presidente del Consejo Comarcal, y se les comunicará al efecto la fecha correspondiente. Se refuerza el apoyo a la artesanía de Castilla y León con una subvención de 180.000 euros para actividades de promoción y formación. Se hace a través de FOACAL, la Federación de Organizaciones Artesanas de nuestra comunidad. La aportación económica supone un incremento del 50% de fondos respecto a ejercicios anteriores y se destina, como les digo, al fomento, promoción y formación en el ámbito de la artesanía, que es un sector muy importante para nuestra comunidad autónoma. Se solicita al Gobierno de España la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Son diversos municipios de Valladolid afectados por diversas tormentas de lluvia y granizo los días 4 y 5 de julio de este mismo año. Afecta a Medina del Campo, Villanubla, Rueda, Bocos de Duero y Peñafiel. Tienen ustedes las características y condiciones afectadas de cada uno de estos municipios que acompañan a esta declaración o a esta solicitud de declaración. Se autoriza 680.000 euros de subvención para el desarrollo de un área de transportes en Medina del Campo, Valladolid. Se va a hacer en colaboración con el Ayuntamiento, que cofinancia las actuaciones entre Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, y se efectuará al lado del polígono Escaparate de esta localidad de Medina del Campo. Los trabajos tienen como objeto, además de la urbanización, el desarrollo de un aparcamiento seguro para camiones donde se podrán ubicar 150 vehículos de gran tonelaje. Esta actuación se incluye dentro del Plan Territorial de Fomento de Medina del Campo, y entre las actuaciones previstas está la inversión en el polígono Escaparate y también esta inversión de carácter logística anexa a este polígono. 19 millones de euros para transformación en regadío de casi 700 hectáreas en la localidad leonesa de Valderas. La Junta de Castilla y León sufraga el 74% y el resto corresponde a la comunidad de regantes del canal de la margen izquierda del Porma. Se enmarca esta actuación dentro del conjunto de compromisos para esta legislatura, que son 30.000 hectáreas de regadíos. En este caso se van a beneficiar con 90 agricultores propietarios de las parcelas . Y asimismo comunicamos la transformación en regadío de 311 hectáreas en el término municipal de Gordoncillo, también en León. Que veía usted el último párrafo y como el primero es de Valderas, era lo que me estaba llamando la atención. En el ámbito también
de la Consejería de Agricultura, en este caso para ganadería, 2,9 millones de euros para adquirir 1.370.000 crotales identificativos del ganado. Son elementos básicos dentro del sistema de identificación para regular el sistema de trazabilidad, identificación y registro de determinadas especies de animales. Castilla y León es una de las pocas comunidades autónomas que apoya económicamente la identificación del ganado y, además, hay que recordar que tenemos deducciones fiscales muy importantes en las tasas veterinarias, en este caso por el 95% del valor de la tasa. 3,1 millones de euros para contratar obras del Hospital de Día Oncohematológico en Ávila. Se va a ubicar en el edificio anexo al hospital, donde estaba la antigua lavandería y junto a la unidad satélite de radioterapia. Se facilitará la prestación de la asistencia sanitaria a estos pacientes en un mismo espacio, tanto la atención en consultas como los tratamientos de quimioterapia o radioterapia. 3,8 millones de euros para suministros sanitarios en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Incluye suministro de desfibriladores, electrodos, implantes para tratamientos de braquiterapia. 40.000 euros para el desarrollo del programa de atención integral al médico enfermo. Se hace a través del Consejo Oficial de Colegios Médicos de Castilla y León. Tienen ustedes también el contenido de este acuerdo y, sin más, pues son los principales contenidos de este Consejo de Gobierno, que refleja también muy bien lo que son las principales competencias de la Junta de Castilla y León, nuestra pasión en el ámbito de los servicios sociales y el complemento que hoy hacemos. La comunidad con la mejor educación de España, pero que trabaja en medidas de igualdad y conciliación. La comunidad con el mejor sistema de servicios sociales y que trabaja, en este caso, en todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo y estas 1.200 pantallas telemáticas, y la comunidad en España única dentro de las de régimen común, que otorga subvenciones para el alquiler a todos los que cumplan las condiciones, que en este caso otorga importantes ayudas para la rehabilitación de viviendas. Y, sin más, pues a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Hola, buenos días. Esta semana Gesta advirtió o señaló que Castilla y León sería la cuarta comunidad más perjudicada en el caso de que se aplicara la financiación singular para Cataluña con esos criterios. No sé si tienen calculado qué impacto puede tener en Castilla y León en términos de pérdida de recursos y si temen que eso podría también afectar a la hora de tener que hacer recortes en servicios públicos. Y luego, por otra parte, pues me gustaría una opinión de esa propuesta que lanzó el otro día el PSOE de que la Junta pida al Gobierno una financiación singular para Castilla y León. Muchas gracias. Pues, claro, cuesta hablar a veces de este análisis que tiene mucho que ver con balanzas fiscales, quién gana, quién pierde, sin tener en cuenta un punto de partida, que es muy importante a estos efectos. Los impuestos no lo pagan los territorios, los impuestos lo pagan los ciudadanos, lo pagan el conjunto de los españoles y, por tanto, no es un territorio el que paga los tributos, son los españoles quienes pagamos los impuestos en condiciones de igualdad en función de nuestra capacidad contributiva. Y lo que pretende este acuerdo entre el Gobierno y los partidos separatistas es que rompamos lo que es el modelo fundamental de funcionamiento de cualquier país con Estado social de derecho, y muy particularmente en el caso de España, donde los impuestos se pagan en función de la capacidad contributiva y los servicios se reciben en función de las necesidades. Y lo que plantea este acuerdo es que aquellas personas, aquellos ciudadanos que pagan más impuestos tengan más derechos a la hora de recibir servicios públicos, independientemente de la situación que tengan. Esto es profundamente desigual y, si encima se juega con la idea de que esto se traslade a los territorios, pues es un perjuicio gigantesco para el concepto de igualdad dentro del contexto nacional, porque nosotros, que pensamos que los servicios públicos son para el conjunto de los ciudadanos y que todos tienen los mismos derechos, sea cual sea su lugar de residencia, asistimos con cierta estupefacción al hecho de comprobar que el Gobierno, con tal de estar el presidente algunos días más en la Moncloa, es capaz de aceptar que el principal factor para recibir servicios públicos no es un criterio de igualdad, sino un criterio de quién paga más impuestos
y quién es el ciudadano que contribuye más con su declaración de la renta para que este ciudadano tenga más tributos. Esto rompe claramente el principio de igualdad, no porque lo diga la Junta de Castilla y León, sino porque lo dicen la práctica totalidad de las comunidades autónomas de régimen común, sea cual sea su signo político, porque lo dice la Agencia Estatal de la AIREF, la Agencia Estatal independiente de responsabilidad fiscal, porque lo dicen los responsables en el ámbito de la inspección fiscal y porque lo dicen las principales instituciones de investigación en esta materia, como puede ser FEDEA y otro tipo de investigaciones hechas por expertos independientes. Por tanto, es un sistema claramente desigual, quizás sea el mayor atentado a la desigualdad que se produce en España desde la democracia, supone la ruptura del principio de la unidad de caja en el pago de los recursos y, en definitiva, un claro perjuicio para España en su conjunto y para sus comunidades autónomas, porque lo que estamos hablando, en definitiva, es simplemente la exigencia de un partido político que lo que quiere es un sistema privilegiado de financiación a costa del resto. Y nosotros no podemos aceptar esta idea. Naturalmente que recurriremos donde sea necesario y nos oponemos de una forma absolutamente radical. ¿Cuáles son los efectos de esta posición que tiene el Gobierno y que ha pactado con los partidos separatistas y que supone, en definitiva, privilegio para alguno a costa de los demás? Pues un impacto muy claro para los servicios públicos, que era la pregunta que usted decía. ¿En qué sentido? Pues porque, al final, cuando se habla de la financiación autonómica, no se está hablando de algo muy etéreo, no se habla solo de cómo se financian las comunidades autónomas, sino que cómo se financian los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son nuestros servicios públicos fundamentales? Lo hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno. Fundamentalmente educación, sanidad, servicios sociales, dependencia. Y, por tanto, si de lo que se está hablando es de reducir los recursos que tienen algunas comunidades autónomas para financiar los servicios públicos, lo que se está hablando por parte del Gobierno es pedir recortes en los servicios públicos de esas comunidades autónomas. Claro que si al final hay recortes en las aportaciones del resto de las comunidades autónomas para pagar un precio político a los partidos separatistas, va a haber un impacto en estos servicios públicos. Si al final lo que va a haber es más fondos para que el proyecto separatista se lleve a cabo, para que haya más embajadas en el exterior impulsadas por ese proyecto separatista, va a ser a costa de los recursos que podamos destinar en el resto de España a sanidad, a educación, a servicios sociales o a dependencia. Por tanto, el impacto es muy claro y muy evidente, que es un impacto que reconoce de una u otra forma los principales analistas. Pide usted una cuantificación concreta, ni el Gobierno lo ha dado, con lo cual estamos a la espera de que el Gobierno pueda dar una cifra. Sí que uno de los exigentes de este acuerdo, el señor Oriol Junqueras, el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, ha dado alguna cifra de cuál es esta exigencia, pero no figura expresamente en el Gobierno y ni siquiera ellos lo han cuantificado. Ayer hubo precisamente una reunión del Consejo de Coordinación de Política Tributaria en el conjunto de España, donde participamos las comunidades autónomas. Bastantes comunidades autónomas preguntamos si existía algún informe previo de la agencia tributaria para llevar a cabo este acuerdo que se ha firmado entre dos instituciones públicas, y se nos confirmó que la agencia tributaria no ha hecho ningún informe al respecto y que no tiene ninguna cifra de lo que ésta pueda suponer, y que, en definitiva, tampoco se ha contado con los técnicos de la agencia tributaria para llevar a cabo un procedimiento que lo que hace es romper la unidad fiscal dentro del conjunto de España y romper la igualdad entre el conjunto de los españoles en función de su lugar de residencia. Me preguntaba finalmente usted mi opinión sobre aquellos partidos políticos que, en seguimiento del presidente del Gobierno, lo que dicen es que este sistema lo generalizaremos para el conjunto de las comunidades autónomas y, por tanto, que nos sumemos a este sistema privilegiado que se ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, si el sistema que se ha pactado para Esquerra Republicana de Cataluña es el que quieren los separatistas de Cataluña, que lo que quieren es los separatistas lo peor para España, haríamos mal si el resto de comunidades autónomas nos sumamos a este acuerdo. Pero es que esto lo defienden hasta las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista. Y es más, lo defienden líderes del Partido Socialista que están en la oposición en algunas comunidades autónomas. Y, sin embargo, vemos que, una vez más, el PSOE de Castilla y León, a la hora de ponerse del lado de Castilla y León o del presidente Sánchez, se pone una vez más
a disposición y consumición de lo que le imponga el presidente del Gobierno. Aquello que es bueno para el presidente del Gobierno, que es bueno para los separatistas, pero que es muy malo para España, para sus comunidades autónomas y para Castilla y León. Nosotros no nos podemos sumar a este acuerdo. Por otra parte, sería desastroso para España que todos fuéramos a este procedimiento. En definitiva, un procedimiento que es el que se ofrece, que es que las comunidades autónomas recaudamos el 100% de los tributos en nuestro ámbito territorial de todos los impuestos y luego llega el Gobierno a reunirse con las comunidades autónomas para ver qué pactamos de forma bilateral de nuestra aportación a financiar los servicios públicos de competencia nacional. Es que es algo contrario a lo que establece la Constitución. Dejaríamos al Estado sin recursos y sin financiación para hacer frente a las competencias que tiene asumida. Sería algo muy distinto de lo que es España, tal y como lo entendemos al día de hoy. Ayer lo dijo muy bien alguien que de esto entiende, que es Josep Borrell, que dijo claramente que esto era incompatible absolutamente con la España que entendemos al día de hoy. Lo dijo un antiguo líder del PSOE, que fue presidente de Asturias, que dijo claramente que esto era perjudicial para España y para la comunidad de Asturias, y lo están diciendo la mayoría de las personas que tienen un sentimiento a favor de la igualdad, de la cohesión territorial y del proyecto de España. Este es un acuerdo que solo defienden los separatistas, Pedro Sánchez y aquellos que son sumisos con Pedro Sánchez. Sí, sobre este mismo tema, el Gobierno anunció el otro día que sopesa aplazar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tradicionalmente se celebra a finales de julio, y precisamente ahí se debatiría parte de esta financiación a Cataluña. No sé qué le parece este posible aplazamiento. Pues es que si lo tienen pactado, ¿qué es lo que nos van a contar? Siempre se ha celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio, entre otras cosas porque nos tienen que contar cuál es el escenario de estabilidad presupuestaria, los objetivos de déficit, los objetivos de deuda y también anticiparnos las entregas a cuenta para que podamos ir las comunidades autónomas a avanzar en nuestro escenario presupuestario. Siempre ha sido así. Ahora, ¿qué ocurre? Que de 15 comunidades autónomas de régimen común hay 14 a favor de la igualdad y a favor del interés general de España. Y esto es poner a Pedro Sánchez ante el espejo. Y es posible que él no quiera convocar una reunión con las comunidades autónomas donde hay 14 de las 15 comunidades autónomas que defendemos la igualdad entre los españoles y que defendemos el interés general de España. Y se encuentra más cómodo el Gobierno de España en una reunión bilateral con una única comunidad autónoma desarrollando el pacto que han firmado con los partidos separatistas. Es que esta es la verdadera realidad. ¿Qué es esto de que no se quiere contar con las comunidades autónomas? Fíjese, nosotros pedimos que en la conferencia de presidentes que se celebró a finales del año pasado en Cantabria se hablara del tema de financiación. Y fuimos casi todas las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno le costó llevar este asunto, pero como había una mayoría de comunidades autónomas que pedimos incluir este punto, al final se incluyó. Y el presidente del Gobierno nos dijo que habría una conferencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hablar de esto. Y en vez de hablar de financiación autonómica, se habló de la condonación de la deuda separatista. No se habló de financiación autonómica. Y luego ha habido otra conferencia de presidentes, el mes pasado, en el mes de junio. Y los presidentes autonómicos de bastantes comunidades autónomas pidieron que allí se hablara de la financiación autonómica. Y el presidente del Gobierno no dijo nada de esto. Y un mes después nos encontramos con que se firma un acuerdo que ya estaba trabajado, que no se contó en esa conferencia de presidentes, y ahora lo que se nos dice es que llegará el día en que se nos diga este acuerdo al conjunto de comunidades autónomas y se nos aplique. Pero si ya nos hemos enterado por la prensa, si ya nos pasó cuando la condonación de la deuda separatista, donde la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera era un miércoles y el lunes el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña anunció el acuerdo que el Gobierno iba a someter a nuestra aprobación. ¿Qué van a llevar? ¿A contarnos lo que ya han pactado con Esquerra Republicana de Cataluña para conocer nuestra opinión? Nuestra opinión ya la saben. Y saben la opinión de 14 de las 15 comunidades autónomas. Estamos a favor de la igualdad y estamos a favor del interés general de España. Y, por tanto, ahora el Gobierno sabe lo que pensamos. Y quizá porque sabe lo que pensamos tiene miedo de contárnoslo y de reunírnoslo. Para él es mucho más cómodo estar en una sala con los partidos separatistas, acordar un día más
de presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez e ir alargando esta agonía a costa del interés general de los españoles y de la igualdad del conjunto de los españoles. Si es que es muy sencillo, basta con leer lo que dice la AIREF, basta con leer lo que dicen los inspectores de Hacienda, basta con leer lo que dice FEDEA y los principales informes establecidos al efecto. Y si no se fían de nosotros, pues que escuchen a Josep Borrell, que escuchen a los líderes autonómicos del PSOE, no a los de Castilla y León, que están claramente aquí al lado de Pedro Sánchez, y se darán cuenta de que están equivocados. Yo creo que eso es lo que se tiene que dar cuenta. Esta idea de que esto se soluciona no contándonoslo, no convocando a las comunidades autónomas, no convocando un Consejo de Política Fiscal y Financiera, al final lo que conseguirán es no reunirse con las comunidades autónomas y, por tanto, no poner de manifiesto que hay 14 en contra y 1 a favor. Pero esto no soluciona el problema. Evitar las reuniones, evitar la información no soluciona el problema. Y lo que me llama la atención también es la posibilidad de que el Gobierno no quiera solucionar el problema. El Gobierno ha firmado un acuerdo y simplemente se compromete a ese acuerdo y no quiere escuchar la opinión del resto de comunidades autónomas. Pero yo le tengo que decir una cosa al Gobierno de España, aunque le duela, que es que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y esta idea de que hay unos españoles de primera y de segunda, que él se reúne con unos territorios pero no con otros, que él se reúne de forma bilateral pero luego no quiere hacer reuniones multilaterales, que no quiere escuchar al resto de los españoles sencillamente porque del resto no depende su presidencia del Gobierno, en donde la ministra de Hacienda está escondida, no da la cara, ni siquiera va a esas reuniones. Si tan orgullosa está de lo que ha hecho, tendría que ser capaz de contarlo en Andalucía. Si tan bueno es lo que ha hecho para Andalucía, lo suyo sería que lo contara en Andalucía como motivo de orgullo, que ella misma fuera la que lo liderara. Y, sin embargo, nos encontramos al final con que quien manda en este momento en España son los partidos separatistas, son los que deciden la acción del Gobierno y el presidente del Gobierno simplemente está desarrollando esta acción de los partidos separatistas en perjuicio del conjunto de los españoles. Hola, buenos días. A tenor de lo que ha ocurrido en Torre Pacheco, no sé si hay algún temor en la Junta de que pudiera producirse en algún lugar de Castilla y León lo que ha sucedido en esta localidad. Luego también me gustaría una valoración de esa propuesta primera que se ha conocido de la Comisión Europea sobre los fondos para el escenario 2028-2034 y esa reducción para el campo. También sobre el plante de las comunidades del PP a la sectorial de menores de hoy. Y respecto al programa de fidelización de médicos y sanitarios que se conoció ayer, parece que al final, a pesar de los incentivos, pues no se han cubierto todas las plantas que hubieran sido deseables. Gracias. Pues son 4 asuntos. Procuraré responder a todas ellas. En Castilla y León, y creo que en el conjunto de España esto es extrapolable, los inmigrantes son necesarios para la actividad productiva. Hay muchísimos sectores productivos cuyo funcionamiento depende de las personas que aportan, que no han nacido en nuestra tierra y que son determinantes para que esos sectores funcionen. Estoy hablando, por ejemplo, de la construcción, del transporte, del turismo, del sector servicios, entre otros. ¿Qué sería de España y de Castilla y León si estas personas que están trabajando en esos sectores productivos dejaran de hacerlo y colapsaran el funcionamiento de los mismos? Hemos conocido muy recientemente el dato de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León. Estamos hablando de 98.500 personas que están trabajando, que están afiliadas a la Seguridad Social, que están aportando con sus impuestos, que están contribuyendo con sus cuotas de seguridad social y que hacen un esfuerzo para que todos los días Castilla y León pueda levantar la verja, pueda funcionar y pueda ser competitiva. ¿Qué sería de nuestra agricultura, de la construcción, del sector servicios, del transporte o de la hostelería si no pudiéramos contar con las personas inmigrantes, los nuevos ciudadanos de Castilla y León y su aportación al desarrollo económico? Eso no quita para nada, lógicamente, que nosotros estamos a favor de una inmigración ordenada, de una inmigración regulada, de personas que vengan a integrarse y que vengan a trabajar. Y esto es por lo que estamos haciendo todos los días el esfuerzo y creemos, además, que en Castilla y León existe un buen clima
de convivencia a este respecto y es el que trataremos de mantener. Hay que huir, lógicamente, de ambos extremos, de aquellas personas que quieren deportar a todos los inmigrantes y de aquellos otros que, todo lo contrario, que no están pensando en una inmigración ordenada, regulada o de personas que vengan a integrarse o vengan a trabajar. Eso es lo que pensamos y eso es lo que venimos trabajando y son todos bienvenidos. Hay que recordar, por otra parte, que en algunos de esos partidos políticos que son partidarios de la deportación de las personas que no han nacido en España o que tienen apellidos extranjeros, pues hay dirigentes políticos que tienen apellidos que son extranjeros. Y no por eso nosotros ponemos ningún límite a esa capacidad de integración y de convivencia, como es natural, y cualquier persona que viene a aportar, y especialmente que viene a aportar integrándose en el conjunto de la sociedad, es bienvenida, y nosotros no miramos los apellidos de nadie. Especialmente en Castilla y León el clima de convivencia es absolutamente positivo y favorable, y en ese sentido es en lo que venimos a trabajar. Me preguntaba por el tema de la política agraria común. El documento que ayer se anticipó todavía no es público, lo analizaremos con detalle y con muchísimo interés, porque la PAC nos afecta mucho. El tema de la agricultura es vital para nuestra comunidad autónoma y, por tanto, una valoración muy precisa la haremos en el momento en que conozcamos con detalle el primer documento, que en todo caso es un documento de trabajo para el próximo año y medio, para los próximos 2 años. No obstante lo cual, tengo que decirles que lo que hemos oído del documento, sin haberlo leído porque no es público, no nos ha gustado en absoluto. No nos ha gustado porque nosotros tenemos firmado un acuerdo con las organizaciones agrarias, un acuerdo también con las cooperativas agrarias, y ese acuerdo se basa en una serie de aspectos que no están recogidos en el documento que ayer anticipó la Comisión Europea. Particularmente somos partidarios de una financiación con recursos suficientes, con recursos seguros y robustos. Somos partidarios de una PAC diferenciada dentro del contexto del presupuesto de la Unión Europea, no subsumida dentro de una serie de recursos que puedan ser destinados a otras finalidades, y una PAC donde se establezca claramente de forma diferenciada sus dos finalidades, la que tiene que ver con las rentas y la que tiene que ver con el desarrollo rural. Por tanto, en la medida en que nosotros trabajamos en favor de una PAC con esas características, lo de ayer no nos gustó en absoluto porque no se oyó en ese documento suficientemente esta idea de los recursos suficientes, de una PAC diferenciada dentro del presupuesto de la Unión Europea y de una PAC con dos ejes claramente distinguidos entre rentas y entre desarrollo rural. A estos efectos, el martes se convocará el Consejo Regional Agrario, ya lo ha convocado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y se tendrá ocasión de, en la reunión con las organizaciones profesionales agrarias, de analizar con más detalle esta primera parte de la PAC y de tener claro que ahí nosotros vamos a dar la batalla, en el sentido de defender lo que es el documento que hemos firmado con las OPAs. Nuestra voz tiene que ser oída. El martes se va a reunir el Consejo Regional Agrario. Podremos tener un análisis más de detalle cuando conozcamos el contenido preciso de este documento. Y sí les puedo decir que para nosotros, en el ámbito de nuestro contacto con la Unión Europea, la prioridad va a ser el tema de la PAC. Para nosotros es el tema más importante de relación de España y de Castilla y León con la Unión Europea. Es el tema primero para nosotros y es el tema que tenemos que poner en primera posición dentro de la negociación de la PAC, de buscar aliados y de encontrar acuerdos con otros países miembros para una PAC fuerte, con recursos suficientes al servicio de los agricultores, de forma diferenciada y estableciendo claramente ambos contenidos básicos de la PAC. Esta es nuestra posición. Me pedía una opinión respecto del tema de la conferencia sectorial de inmigración que se convocó esta mañana. La verdad es que aquí no se nos ha dado a las comunidades autónomas apenas ninguna participación. El sentimiento es el mismo que hemos visto en financiación autonómica. Lo que hace el Gobierno primero es pactar con los partidos separatistas y luego querer imponer este acuerdo al resto de comunidades autónomas sin escuchar. Y nosotros ya no queremos que se nos trate por tontos en este tema ni en el de la financiación autonómica y, por tanto, si se ha pactado con los partidos separatistas un acuerdo, lo que no tiene sentido es que ahora se nos quiera reunir sin voluntad de escucharnos, sin voluntad de acordar y simplemente con la voluntad de imponer. De hecho,
no hubo ni acuerdo sobre el orden del día. Aunque muchas comunidades autónomas querían un orden del día determinado, al final la convocatoria del orden del día no es la que querían las comunidades autónomas, sino la que quería solo el Gobierno. Nosotros queríamos poder votar en la reunión de hoy y que se escuchara la voz de las comunidades autónomas y qué comunidades autónomas estaban a favor o en contra. Y se nos dijo que no se podía votar. Queríamos pedir más información, cuál era la causa por la que hay comunidades autónomas que reciben un número de inmigrantes menores y otro número distinto. Por no hablar de Castilla y León, ¿por qué Rioja se plantea que reciba 205 menores inmigrantes y por qué el País Vasco, que está al lado, no recibe ninguno? Que hubiera una información, no se nos quería dar ninguna información ni ninguna documentación a este respecto. Y, por último, lo que se buscaba simplemente es querer imponer los acuerdos que se habían firmado con los partidos separatistas. Tenemos la sensación de que estos asuntos, cuando se llevan a estas reuniones, está todo pactado con los partidos separatistas. Es una reunión simplemente para que se establezca un mero trámite, no hay voluntad ninguna de acuerdo, ni siquiera se establece un punto al orden del día conforme a la solicitud de las comunidades autónomas, ni siquiera se nos deja votar a las comunidades autónomas, ni siquiera se nos da explicaciones y ni siquiera se nos da explicación. Nosotros hemos presentado un recurso sobre esta cuestión, ha sido admitido a trámite este recurso, no somos la única comunidad autónoma que ha presentado ese recurso, son bastantes y además de todo signo político, incluso comunidades gobernadas por el Partido Socialista, que no entienden que esto se haga así, con este criterio de desigualdad, que al final hay una reunión del Gobierno con los partidos separatistas, se establezca un reparto sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de documentación y simplemente se quiera imponer este reparto. La prueba de que se quiere imponer este reparto es que da igual el resultado de la reunión de hoy, porque no dejaban votar y ya se ha anticipado que directamente va a ir el acuerdo al Consejo de Ministros. Por tanto, estamos ante un mero trámite donde el Gobierno haya decidido pactar con los partidos separatistas y llevar el acuerdo de esos partidos separatistas al Consejo de Ministros, con una distribución que no ha sido clarificada el motivo ni la documentación. Y, por tanto, esta es nuestra posición. Es una posición donde queremos participar, donde otras veces ha habido instrumentos para la participación, pero esta vez el Gobierno ha decidido no dar participación, sencillamente porque quizá tenga un acuerdo inexplicable o que no puede explicar. Y es un acuerdo que no quiere trasladar al resto de comunidades autónomas, que no quiere que se pueda votar por las comunidades autónomas, que no quiere que las comunidades autónomas tengamos información y simplemente convocarnos para cubrir un expediente sin que podamos votar, sin que podamos recibir información y simplemente un trámite para poderse aprobar por el Consejo de Ministros, que es lo único que tenía que decidir ya el Gobierno, que es llevar al Consejo de Ministros el acuerdo con los partidos separatistas. Y, por último, había una última cuestión, son muchas, era la fidelización de los sanitarios, de los médicos. Efectivamente, aunque no se han cubierto todas las plazas que se sacaron, sí que es especialmente útil este procedimiento. Se han cubierto 209 plazas, era un reto importante. 169 son contratos en especialistas hospitalarios y 40 en medicina de familia y comunitaria. En esta ocasión, nosotros lo que habíamos buscado es que llegáramos allí donde es más difícil de cubrir. En el mundo rural, las plazas de difícil cobertura y en el ámbito hospitalario, los hospitales de nivel 1 y nivel 2, porque, lógicamente, los de nivel 3 y nivel 4 es más fácil poder cubrir esas expectativas. Y tengo que decir que de los 169 contratos de especialistas en hospitales, el 65%, las 2/3 partes, es para hospitales de nivel 1 y 2, como queríamos. Por tanto, aquellos donde la cobertura es más complicada, más difícil, era el reto. Si hubiéramos ido a los hospitales más grandes, quizá el porcentaje de cobertura de plazas hubiera sido mayor, pero lo que queríamos en esta ocasión es cubrir las plazas de más difícil encaje, aquellas de los hospitales de nivel 1 y 2, y hay que decir que se han cubierto gran parte de ellas porque hemos conseguido que de la fidelización de las 169 plazas de contratos de especialistas, las 2/3 partes se concentren en los hospitales más pequeños, aquellos que tienen más dificultad de cobertura y, por tanto, creo que merece la pena, no solamente por el número global, sino por esta orientación de centrarlos en aquellas localidades de más interés. Y, sin más, creo que he contestado a todo. Sí, a mí me gustaría preguntarle sobre el informe de la AIREF que conocimos ayer y que instaba a la Junta a adoptar medidas para cumplir la regla de gasto, que parece ser que corre peligro en 2026, y dice que en parte es por medidas permanentes como la rebaja de impuestos. No sé qué opinión les merece y qué pueden hacer. Efectivamente, la regla, la AIREF ayer
examinando las cuentas del conjunto de comunidades autónomas, certificó que Castilla y León cumplió el año pasado el objetivo de déficit público, que tiene una senda de reducción de la deuda sobre el PIB, incluso estima que estaremos por debajo del 18% el próximo año en deuda sobre PIB, reduciendo el volumen de deuda entre las comunidades menos endeudadas, pero también estima algunas dificultades para cumplir lo que se llama la regla de gasto. Todavía no saben las cifras exactas del escenario de estabilidad presupuestaria, porque estas cifras se nos entregarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero las que maneja la AIREF es que el próximo año el límite del crecimiento del gasto de las administraciones públicas no ascienda por encima del 3,3%, y en el caso de Castilla y León, en función de la evolución de nuestros servicios públicos, estima que podría haber un gasto público creciente del 4,1%, centrado fundamentalmente en la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esto certifica una cosa muy evidente, que el coste de estos servicios públicos es un coste creciente, que el sistema de financiación actual finalizó su vigencia en el año 2014, que llevamos ya 11 años sin haber hablado del sistema de financiación más que el Gobierno con los partidos separatistas, que en algún informe que se ha hecho público Castilla y León está entre las comunidades autónomas más perjudicadas por el actual modelo de financiación, como se sabía al principio, que el Consejo de Cuentas de Castilla y León establece muy claramente que Castilla y León tiene un sistema de financiación que nos ha perjudicado de forma muy importante, más de 6.000 millones de euros de déficit del sistema de financiación durante la vigencia del mismo, y, por tanto, que es urgente modificar el sistema. Es algo que venimos diciendo porque hay que hacer frente a estos servicios públicos, y es verdad que lo que dice la AIREF tiene que llamar a la reflexión de la urgencia de tener un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, pero a ser posible un modelo pactado entre todos y en condiciones de igualdad, no el modelo que viene bien a los partidos separatistas e imponérselo luego al resto. Sí que estamos tranquilos respecto del horizonte en términos del déficit y de la deuda, pero también es verdad que el crecimiento del ritmo del gasto público de los principales servicios públicos que tenemos que asumir crece por encima de lo que está establecido como regla de gasto por la Unión Europea. Y, por tanto, lo que establecería, si no se establecen modificaciones en el sistema de financiación, pues es tener que llevar con el tiempo algunos ajustes. Si encima el sistema de financiación fuera más perjudicial, pues estos ajustes en el gasto de los servicios públicos todavía sería más llamativo. Y esta es la realidad de lo que se deriva de ese informe, básicamente, de la AIREF, no pensando en este año 2025, que nos da una situación de muchísima seguridad, pero sí pensando en el año 2026 y siguientes, donde se establece una previsión de evolución del gasto por encima de lo que es el límite de regla de gasto establecido con carácter general en el 3,3% máximo. ¿Podría suponer un incremento de impuestos? A nuestro juicio, no. Nosotros tenemos una política presupuestaria que está funcionando, que además ha hecho posible bajar impuestos con aumentar la recaudación. Y, por tanto, nuestro problema no es un problema de impuestos, porque además estamos viendo que la bajada de impuestos lo que ha determinado son incrementos de recaudación, fundamentalmente en el impuesto de transmisiones patrimoniales y también en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Haber eliminado en Castilla y León el impuesto de sucesiones y donaciones ha permitido que algunos abuelos hayan hecho donaciones a nietos, que los nietos hayan hecho un gasto y que este gasto pueda tributar en IVA, pueda suponer una renta en IRPF, pueda suponer un gasto en el impuesto de transmisiones patrimoniales y, por lo tanto, una mayor recaudación tributaria, que es lo que está ocurriendo en Castilla y León. El problema que tenemos, básicamente, es que tenemos unos servicios públicos asumidos por las comunidades autónomas, que supone más del 80% de nuestro gasto y que tiene una evolución creciente en el tiempo, y un sistema de financiación que no se ha actualizado, y hay una divergencia muy clara entre la evolución del sistema de financiación y los gastos que tenemos las comunidades autónomas. Es que el gasto en sanidad, en educación, en servicios sociales, en dependencia, en vivienda, es un gasto creciente y es un gasto, lógicamente, que no se incorpora muy bien dentro de esa regla de gasto de solo el 3,3%. Si tuviéramos que ajustar nuestros gastos al 3,3%, que es lo que está previsto para el próximo año, pues lógicamente tendríamos que hacer algunos ajustes que no quisiéramos realizar y, por tanto, hay que actuar por varias vías, ¿no?
La primera de ellas, lógicamente, es concentrar nuestro esfuerzo en el gasto social, que es lo que estamos haciendo, pero también intentar ver que tiene que reformarse el sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque el gasto ha crecido, pero el ingreso no ha contemplado las causas del incremento del gasto. El gasto ha crecido porque hemos tenido que abordar una crisis económica, hemos abordado una pandemia, hemos abordado una crisis financiera, hemos abordado una crisis de inflación en los últimos tiempos y nada de esto se contempla en el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Muy al contrario, Castilla y León está entre las comunidades más perjudiciales por el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, que hay que recordar que se pactó en aquel momento por el Gobierno y por el tripartito de Cataluña y muy particularmente con Esquerra Republicana de Cataluña. Es que fue el modelo que se pactó en aquel momento, que ahora parecerá gustarles. Entonces, ¿esos ajustes por dónde irían? ¿Por qué línea? Pues nosotros hoy no los contemplamos. Lógicamente, si hubiera que hacer alguno, sería haciendo un esfuerzo todavía mayor en el gasto corriente, en el gasto de funcionamiento, pero nosotros tenemos ya un gasto corriente de funcionamiento muy aquilatado. Estamos entre las comunidades autónomas con menor número de consejerías, con menor número de estructura, con una dimensión en el funcionamiento de gasto corriente muy importante y, por tanto, no quisiéramos que tuviéramos que tocar otros capítulos. Pero, evidentemente, si al final el Gobierno se empeña en no abordar la financiación autonómica o resolver solo el problema de los separatistas y no del conjunto de los españoles, pues nos va a meter en un problema al conjunto de España, como era lo que señalaba ayer la AIREF. Sí. Pero quería preguntarle, profundizar un poco en el PSOE, lo que les ha solicitado, y preguntarle si deberían aclarar los socialistas si siguen en ese pacto de comunidad que se firmaron en las Cortes a favor de una financiación global y negociada para todos los españoles y con las características específicas de esta comunidad. Yo tampoco quisiera dar lecciones a nadie. Ellos tienen que decidir. Ellos saben las dos posiciones que hay en esta mesa. O se está al lado del Pedro Sánchez o se está al lado de la igualdad entre todos los españoles y del interés general de España. Y yo no tengo por qué aconsejar a nadie, ellos sabrán lo que quieran hacer. Hay importantes líderes del Partido Socialista en sus comunidades autónomas que se han manifestado una posición muy clara. Hay importantes líderes en la oposición de esas otras comunidades autónomas donde, estando en la oposición, también tienen una idea muy clara. Y yo no tengo por qué orientarles en lo que tienen que hacer. Yo sí sé lo que haría en su lugar, pero ellos son los que tienen que decidir en función de lo que crean conveniente para sus intereses. A mí me gustaría que pensaran en el interés general, pero tampoco quiero con esto dar lecciones a nadie. La posición de la Junta de Castilla y León es muy clara. Nosotros vamos a defender el interés de Castilla y León, el interés general de España, la igualdad entre todos los españoles. Vamos a recurrir donde haga falta y en este asunto nos gustaría contar con el máximo apoyo posible, pero si no lo obtenemos, pues vamos a seguir haciéndolo, porque nos sentimos muy acompañados por todos los ciudadanos de Castilla y León y nos sentimos también muy acompañados por lo que también dicen el resto de las comunidades autónomas. Si de 15 comunidades autónomas 14 están de acuerdo en algo, pues seguramente es que tengamos razón. ¿Más preguntas? Pues vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial. Lo iniciamos en Soria con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Cuando quieras, Encarna, buenos días. Hola, buenos días. En el listado de líneas que serán gratuitas con la entrada en funcionamiento de la tarjeta Bustil, hay una que no aparece porque la Junta, creo, según tengo entendido, está estudiando su posible incorporación. Se trata del servicio que conecta la capital con la urbanización de Las Camaretas, en Golmayo, donde además se encuentra el único centro comercial de la provincia. No sé si nos puede explicar qué sucede con esta línea, si hay un plazo para determinar esta gratuidad o no, o si la decisión ya está tomada. Y, perdón, en segundo lugar quería también preguntar porque, bueno, en los últimos días hemos conocido que ha empezado a funcionar la unidad satélite de radioterapia, pero tanto Soria como el PSOE han señalado que la Junta debería pedir perdón a todos los sorianos que han tenido que desplazarse a otras provincias para recibir tratamiento contra el cáncer. No sé qué les podría contestar. Muchas gracias. Pues plantea usted dos cuestiones y por ir al dato concreto. Nuestra idea, lógicamente, es la gratuidad de todas las líneas de autobús que dependan de la Junta de Castilla y León.
Lo que estamos viendo en esta línea concreta que usted plantea es si depende de la Junta de Castilla y León o no, y, por tanto, si finalmente del análisis dependiera de la Junta de Castilla y León, la gratuidad está garantizada porque estaría dentro de las líneas que gestiona la Junta de Castilla y León. Tenemos que entender y estudiar si está dentro de esa categoría y, por tanto, tomaremos una decisión en ese sentido. Les informo a día de hoy, por si es de su interés, que el número de solicitudes de la tarjeta Bustil supera ya las 83.000 en nuestra comunidad autónoma. De esas 83.000, 62.000 son de mayores de 15 años, que se abrió el plazo en el mes de julio, y de los menores de 15 años ya se ha superado 20.000. Por tanto, estamos hablando de 83.000 en su conjunto. Respecto del tema de radioterapia, nosotros teníamos un objetivo muy claro cuando vinieron las competencias. Cuando asumimos las competencias en materia de sanidad, nuestro objetivo es acercar la sanidad al territorio y, por tanto, desarrollar la radioterapia. Había en aquel momento en Castilla y León 3 unidades de radioterapia. Hoy tenemos 15. Hemos pasado de 3 a 15. Lo hemos multiplicado por 5 en este periodo desde que somos competentes. En toda la historia anterior que no se gestionó la sanidad por parte de la Junta de Castilla y León, se pusieron en nuestra comunidad 3 unidades de radioterapia. Desde que la Junta de Castilla y León viene gestionando la sanidad, desde el año 2002, hemos puesto 12 unidades más hasta alcanzar las 15. Era el objetivo que teníamos y, lógicamente, es un objetivo que seguiremos ampliando en el futuro, si fuera preciso y si fuera recomendable desde el punto de vista técnico. Nosotros tenemos aproximadamente, en términos de valoración, el doble de instrumentos técnicos en sanidad que la media del conjunto de las comunidades autónomas y, por tanto, este es el reto que lo tenemos que venir desarrollando y lo tenemos que financiar con un sistema de financiación que lo que plantea ahora el Gobierno es que se vayan los recursos allí donde los ciudadanos paguen más renta. Claro, si uno hace la reflexión, ¿qué lugar ocupa Soria en pago de impuestos de ámbito provincial dentro del contexto nacional? Esta es la reflexión que se tiene que hacer para entender lo que se está planteando realmente en este modelo de financiación autonómica. Y frente a esto, nosotros tenemos un claro compromiso con Soria, como certifica claramente el hecho de haber puesto en marcha este servicio de radioterapia. Yo, por lo demás, en las valoraciones políticas, pues los partidos políticos tienen derecho a plantear lo que quieran. Nosotros estamos contentos de que se haya puesto en marcha. Lamento que alguien esté enfadado o disgustado y lo vea con cierto rechazo o mirando la vista para atrás. Nos acercamos entonces ahora a Zamora. Allí tenemos a Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar por la reunión que ha mantenido con Castilla y León, con el norte de Portugal, de cara a la gestión de fondos europeos. Y la pregunta es si se va a centrar más estas inversiones en lo que es la zona fronteriza, rayana de Zamora y Salamanca, porque da la impresión de que estos años atrás se ha ido disipando mucho, ¿no? a zonas como Valladolid, que están un poquito alejadas de la raya. Gracias. Gracias a usted. Pues precisamente nuestro compromiso con toda esta zona de la raya se refleja en el nuevo plan de la raya. Ahora ha visto usted ya en el boletín oficial de la comunidad que se ha convocado la línea de ayudas de 15.000 euros para todos aquellos emprendedores que pongan un negocio en la zona de la raya y, por tanto, tenemos un compromiso muy claro con el mundo local. Fíjense, lo que se nos plantea ahora es este principio de ordinalidad. En la ordinalidad, traducido para que se sepa por parte del conjunto de los ciudadanos, es que si uno territorialmente es el primero en aportar, tiene que ser el primero en recibir y si es el último en aportar, es el último en recibir. Y nosotros, que estamos muy contrarios a esa idea, tenemos un compromiso muy claro con la provincia de Zamora en términos de desarrollo territorial. Pues tenemos en marcha el Plan Territorial de Fomento de Benavente, el Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, el protocolo en Zamora que lleva a cabo la inversión en Aldehuela y en Monfarracinos y ahora el Plan de la Raya
que tiene importantes inversiones y en las próximas semanas también traeremos las ayudas a la Diputación Provincial para desarrollar los trabajos conjuntos que tenemos con la propia Diputación Provincial. Nuestro compromiso está muy claro. Nosotros no vamos a destinar recursos en función de a quién paga más impuestos. Vamos a destinar recursos allí donde haga más falta, donde sea más necesario, donde sea más útil para el desarrollo de nuestra comunidad. Tenía, ya por curiosidad, porque es un tema que tiene también algo que ver con esto y para que vean un poco de qué estamos hablando, que es que en ese pacto que se ha firmado de carácter institucional se repite, estamos hablando del acuerdo con los partidos separatistas que luego se firmó con carácter institucional, aparece 11 veces la palabra bilateralidad. Aparece 7 veces la palabra autogobierno, aparece 8 veces la palabra singularidad y aparece solo una vez la palabra consenso. Esto refleja claramente de lo que estamos hablando cuando planteamos esta idea. Lo que se quiere es imponer un documento que se ha firmado con los partidos separatistas, que sería muy perjudicial para todo Castilla y León, sería muy perjudicial para Zamora, sería muy perjudicial para Soria, digo estos dos ejemplos porque son las últimas preguntas que ha habido, y que nosotros no vamos a aplicar en esos términos en nuestra comunidad porque supone o supondría, lógicamente, retirar esfuerzos allí donde hacen falta para concentrarlos en función del que paga más tributos. Y esto nos parece que tenga que ser el sistema de la financiación dentro de España. Pues vamos a cerrar este turno en León con Carlos Domínguez, de León. Adelante, buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo, por hacer el repaso preveraniego de asuntos, traigo un par de ellos por los que he tenido ocasión de preguntar y en aquellas ocasiones no había novedades. Quisiera saber si ahora pues, se ha avanzado algo. Por un lado, respecto a la petición de mayor información que se había reclamado por parte de Minas, por parte de la Junta, a la empresa que quería reabrir una antigua mina en Sosas de la Ciana, conocer si tienen noticia de si ha respondido a esa petición de más documentación que la Junta había hecho para continuar con los trámites o si permanece exactamente en el mismo punto, parado por esa falta de respuesta. E igualmente también porque insistentemente la Universidad de León pide información a la Junta de Castilla y León, pasan muchísimos días sin tenerla, respecto a los estudios que finalmente se van a poder cursar por parte de la Universidad Católica de Ávila en el centro que la Junta autorizó abrir en Ponferrada. Entonces, estaba pendiente, insisto, en ocasiones anteriores lo hemos tenido ocasión de hablar, pendiente justo de tomar la decisión de qué estudios, qué grados van a estar disponibles para los estudiantes en este nuevo centro. Y no sé si en este momento ya se puede haber informado a la universidad, nos pueden informar también a nosotros de si se conoce el listado de las asignaturas, de los estudios, de los grados. Gracias. Gracias a usted. Pues no hay información en este momento adicional en ninguna de las cuestiones. En el ámbito de las minas, saben ustedes que se solicitó documentación adicional, no se ha enviado por parte de la empresa esta documentación adicional y sí le dejo claro que mientras esta documentación no se contemple, no se complete, no habrá autorización y, por tanto, no otorgaremos ninguna nueva autorización en materia de minas si no se completa toda la información requerida y esa información requerida no se ha completado y, por tanto, la autorización no se va a proceder mientras no se complete toda la información. Y, en segundo lugar, se dio un primer paso en el ámbito de los estudios universitarios por parte de UCAP en Ponferrada, pero queda el resto de los pasos. El resto de los pasos pasa por definir las titulaciones universitarias, el planteamiento de la universidad. Esto no se ha presentado todavía y, por tanto, sin presentarse la relación de estudios universitarios que se proponen, tampoco puede haber autorización. En todo caso, cuando se presente, pues será de público conocimiento, tendrá que complementar una información y dar seguridad plena sobre la garantía del funcionamiento de las mismas. ¿Alguna pregunta más? Sí. María. Sí, cuando está hablando de algún político que pide deportar y que tiene apellido extranjero, no sé en quién está pensando. Pues hay varios. No solo hay una persona, ¿no?
Hay varios que tienen apellidos diversos. Si ustedes repasan algunos de los más importantes, yo me apellido Fernández y veo al director de comunicación que se apellida López. Pues tenemos el mismo derecho que si te apellidas Smith o Demer o Frins, los mismos derechos. Y, por tanto, no quiero quitar derecho a nadie en función de cómo se apellide, porque todos los españoles somos iguales ante la ley. Es todo, gracias.